Aquí vamos a hacer una revisión de una interfaz, digamos que simulando una interfaz digital, digamos que de revisión y ubicación como si fuese algún tipo de dispositivo o visor que permite identificar esto dentro de los elementos. Lo vamos a utilizar no para video, sino para imagen fija, que puede ser aplicable a animación como tal. Entonces, para esto, lo que vamos a hacer primero que nada es tener pues, obviamente los insumos. Dentro de los insumos vamos a tener lo que sería el desarrollo de los componentes que tendría la interfaz. La hicimos en Illustrator y cada uno está dentro de una capa diferente y nombrada para poder identificar cada uno de estos componentes. Esto se guarda como archivo Illustrator común y corriente y lo que vamos a hacer para llegar a esto dentro de After va a ser el trabajo de construir este tipo de proyecto. Entonces para esto lo que vamos a hacer como tal es vamos a crear una nueva composición donde vamos a ir subiendo los diferentes elementos que componen el proyecto. Vamos a ver a grandes rasgos, aquí ya vamos a ver internamente uno por uno qué implicó en términos globales, qué estaríamos haciendo en el desarrollo de este proceso y cómo lo vamos a consolidar para que al final digamos que tengamos todos los componentes que desarrollamos en términos globales en este proyecto. Para empezar, entonces voy a crear una nueva composición, voy a llamar put02, 20 segundos, fondo negro, voy a aceptar. Tenemos como tal, sobre esta voy a colocar primero que nada la imagen que va a ser el fondo. Como pueden ver, una imagen muchísimo más grande. El objetivo es que la imagen va a estar ubicada de manera que esté en el centro y por tamaño vamos a colocarla por posición, P de posición, S de escala, entonces voy a presionar la tecla U para tener los dos elementos. Entonces yo puedo llegar en este punto y tener un pequeño movimiento o sondeo de lo que va a ser la imagen, del movimiento que va a tener la imagen, haciendo un pequeño, digamos que movimiento simulando un desarrollo visual de desfase. Vamos a ver primero la escala por este tamaño y lo que vamos a hacer es hacer un zoom ubicando, digamos, este punto. Tenemos este punto en este elemento y venimos a colocarlo corrigiendo la posición. Que tengamos como un pequeño movimiento de wiggle, luego hacemos el escalamiento y pues ahí ya puedo llegar y hacer, digamos que mantener cierto grado de similitud a lo que estamos viendo en este caso, que es un movimiento. Si vemos acá con la tecla U, tenemos movimientos de posición y de escala en variables constantes. Aquí tenemos ese movimiento. Eso es lo primero, eso es parte de los insumos que haríamos dentro de esa composición. El siguiente insumo es la regla, en este caso, pues si tengo esta imagen de la regla, lo que voy a hacer es ubicarla de esta manera. Tenemos aquí medición. Entonces para hacer esto vamos a usar una máscara común y corriente. Voy a trabajar este concepto de la máscara. Ahora bien, lo que voy a hacer es que voy a duplicar esta capa, no la máscara, sino la capa, y la voy a poner acá. Entonces, este punto que tenemos acá, seleccionando estas dos capas, le voy a dar botón derecho, voy a precomponer, quedaría de esta manera, y lo que voy a hacer es rotarla. En este momento me interesa rotarla en esta posición, voy a colocarla por acá. Por el momento solamente es para colocarla, ya después veremos qué se hace. Voy a entrar dentro de este punto. Aquí lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a tener aquí el punto de movimiento, como ustedes pueden ver aquí, lo que yo muevo acá se va a reubicar dentro de mi posición. Igual esta la voy a escalar un poco. Perfecto, ya la tenemos en este punto. Y aquí vamos a tomar en cuenta varias medidas. Ustedes pueden ver aquí en esta propiamente tenemos un modo de fusión que es el color más claro para que resalte ese tono. Entonces también vamos a utilizarlo acá de esta manera, simplemente aquí en modo de fusión
lo vamos aquí en HUD 2, le vamos a colocar color más claro. Entonces, automáticamente ya nos va a dar una visual diferente frente a este elemento. A continuación lo que vamos a hacer es, estando dentro de la regla, pues yo lo que quiero es utilizar sus posiciones. Entonces vamos a activar el cronómetro de posición y vamos a hacer que, digamos, se mueva o se desplace. Entonces lo tenemos en este punto, lo vamos a mover para este punto en línea recta. Como ven, aquí está haciendo este movimiento, que se devuelve un poco y jugando un poco con la estructura del movimiento como tal central. Y aquí vamos a hacer que tenga este pequeño movimiento y esto pues se va a ver reflejado acá. Cuando nosotros tengamos esto acá, va a estarse moviendo de esta manera sin mayor inconveniente. Entonces por este lado ya tenemos un elemento de soporte dentro de todo el proyecto. A continuación lo que vamos a hacer es, vamos a darle a esto un concepto de resplandor, lo voy a poner acá encima y puedo ampliar el resplandor, el radio del resplandor y la intensidad. Entonces esto lo que vamos a tener acá es que a este elemento le vamos a dar una, pero entonces el resplandor no lo vamos a aplicar en este, nos vamos a entrar dentro de este y se lo vamos a aplicar a estas imágenes como tal. Entonces tenemos aquí la idea de resplandor, entonces brilla un poco, como pueden ver es un poco el brillo que va a tener, y lo mismo se lo aplico a este. Ahora, a continuación, ¿qué voy a hacer? Yo quiero hacer una capa sobre esta, voy a hacer una capa, un sólido, voy a hacer un cromado, entonces genera esto y a esto le voy a hacer una máscara. Entonces a esta máscara como tal la voy a hacer ¿para qué? Para que tengamos la máscara, digamos que en esta área, por acá, exacto, por acá voy a hacer la máscara, entonces no en el sólido sino en esta máscara. Listo, igual esto lo puedo editar, vamos a darle a este invertido. ¿Qué es lo que voy a hacer con esta máscara? No, aquí le voy a decir de esta manera, voy a cambiar los vértices para que estén desde este punto a este punto, más o menos por acá, y voy a ampliar lo que sería el calado. Ahora sí le voy a dar a invertir. Esto es lo que va a estar visualmente expuesto. O sea, esto va a entrar de esta manera, va a moverse de esta manera y va a quedarse en este punto. ¿Para qué hacemos esto? Pues aquí está el verde, pero vamos a hacer un croma. ¿Qué es un croma? Es la posibilidad, aquí lo tenemos en obsoleto, tenemos croma lineal, lo aplicamos sobre esta capa y le decimos que coja el color verde. Pues claro, va a quedar aquí una especie de difusión, yo tengo que aumentar la tolerancia del color, el calado del borde, de manera que trate de quitar todo el verde posible. Y ya nos queda nuestra capa con el desvanecido al interior del proceso. Entonces aquí obviamente tenemos que jugar con otros elementos. Aquí está haciendo la reconstrucción del croma, pero quedaría con este proceso, digamos que corregido como tal. Y eso nos lleva a esta parte con respecto al movimiento del objeto. Aquí lo tenemos, vino creciendo y surgió en términos de coloración. Ahora, ¿qué hicimos con esto? Como pueden ver acá, la capa de reglas, tenemos el croma lineal y tenemos un elemento de teñido.
¿sí? Un efecto de teñido que estaría dentro de esta capa, eso estaría dentro de la corrección de color. Tenemos aquí tinción, aquí lo tendríamos en este caso, y le decimos que asociar blanco lo vamos a asociar a un tono azuloso para que nos dé la dinámica que estamos buscando. Ya en este punto pues podemos aplicarle otro efecto de destello si se quiere a este como tal. O sea, podríamos colocarlo aquí en estilizar, aumentar el nivel del resplandor. Como pueden ver, aquí se puede aumentar un poco, lo tenemos en este caso. Y para efectos de la interpretación lo que hacemos es trabajar con la escala. Tenemos esto como el punto de la escala principal y aquí le decimos que esté en reducción, y lo mismo con la opacidad, aquí lo ponemos en 0, activamos el cronómetro y aquí le decimos 100. Entonces aquí va apareciendo el efecto del movimiento de este componente de la interfaz. Ahora venimos acá al proyecto. Dentro de la importación, cuando yo le doy importar al archivo Illustrator, aquí le voy a colocar que haga composición, que va a traer de archivo, y pues puedo tenerlo como composición completo y que maneje el tamaño de la capa. Le digo aceptar. Aquí tenemos el componente y tenemos todas las capas. Yo tengo uno que se llama, en este caso, se llama Arrow. Lo voy a utilizar acá. Aquí yo lo tengo dentro de este componente. Voy a reubicar su punto central, lo voy a poner más en el centro realmente del triángulo, y la escala la voy a manejar. Aquí podemos repetir el mismo tipo de principio, simplemente podemos tener aquí, en este caso, el componente, el objeto le podemos entrar posición, transparencia, le podemos aplicar tanto el resplandor como el nivel de teñido, como en este caso, y eso nos va a dar como resultado este elemento. Lo único que estamos haciendo además con este elemento es una superposición. Aquí vamos a ver la escala y tenemos una escala. Aquí voy a presionar Q para ver que no solamente es la escala, sino que tenemos el cambio del umbral de resplandor, tenemos posición, escala y opacidad. Entonces cambia y hace como esta sensación de crecer temporalmente. Se desvanece, por aquí vuelve a hacer el efecto, se desvanece y por aquí vuelve a hacer el efecto. Entonces digamos que tenemos un juego que da la sensación de ciertos puntos o ciertos hitos que se vuelven importantes dentro del proyecto. Entonces tenemos el siguiente elemento ubicado. Ahora se viene el componente principal, digamos el más atractivo, que es este sistema circular. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Venimos acá al archivo principal, proyecto. Aquí tengo el archivo Basic HUD, que es el adicional que tenemos. Voy a cogerlo, el nuevo que llamé, lo voy a traer aquí a escena, pero lo voy a traer a escena para hacer lo siguiente. Voy a entrar dentro de este, voy a quitar la capa de atrás y voy a eliminar estas capas que no son parte de mi proyecto, y voy a seleccionar como todo el elemento. Algo que yo quiero colocar acá es las reglas, un control R. El objeto es de 1920 por 1080, entonces tendríamos 960 de 960 de la posición horizontal para el centro, 960, y por 1080 serían 540. Luego bajamos hasta 540.
Listo, ahí tenemos todo el centro de nuestro escenario y vamos a tratar de colocar esto en esta posición. Acá se vuelve muy importante tratar de crear los centros, de poner los centros. Ya vamos a corregirlos todos porque aquí se vuelve vital entonces tener la posibilidad de que todo esté centrado para hacer la rotación. Entonces, por ejemplo, acá vamos a ubicar este centro en este punto. El círculo externo también lo vamos a ubicar en este punto. Y funciona bien con los círculos, pero por ejemplo los exteriores, voy a ir apagando los otros para que sepamos de qué estamos hablando. Este círculo debe tener con esta herramienta el punto de anclaje, lo voy a mover y lo voy a colocar en este punto. Va a rotar alrededor de este eje. Este otro también tiene desfasado el punto de rotación, lo voy a poner en este como tal. Este círculo también tengo que ubicarlo en este punto de rotación. Este ejercicio es muy importante porque de acá van a tener, digamos que de cierto modo las rotaciones principales van a estar determinadas por estos ejes, así que esto no es gratuito, es un elemento que nos va a servir para la conformación de los procesos de rotación que estamos haciendo. Aquí, por ejemplo, en este caso, terminaremos de colocar estos. Ahora bien, aquí vamos a ver que dentro del inicial, aquí yo voy a tener una serie de características. Entonces, como pueden ver, aquí hay unas rotaciones, pero aparte de eso, tenemos la posibilidad de ver en órbita esto. Para eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero que nada, vamos a activar la capa 3D de todos estos elementos. Como pueden ver, si yo presiono, digamos que tengo esta herramienta, me paro aquí encima, presiono la tecla Alt y hago clic con el botón izquierdo, pues puedo rotar esto y verlo en tercera dimensión, cosa que nos interesa muchísimo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar con el círculo interno y con este eje Z lo puedo mover hacia atrás. Lo mismo voy a hacer con lo que serían con los círculos verdes, los voy a tirar hacia atrás un poco más. Los dos externos, yo puedo trabajar por ejemplo con uno externo, uno interno, para que tengan diferentes posiciones en diferentes niveles. Entonces, esto, ¿qué es lo que va a hacer? Esto va a hacer que yo tenga como una composición de capas, que cuando yo lo veo dentro de este archivo, aquí vamos a ver esta acción, yo voy a activar este iconito que tenemos acá, lo activo y ¿qué va a pasar? Que cuando yo mueva el objeto, él va a tener un desplazamiento de posición. Como pueden ver, es como si estuviese teniendo tridimensión. Entonces nos interesa mucho esto porque sin tener que hacer mucho más, él va a permitir que este movimiento no tendría que animarlo en estricto sentido. Entonces aquí tenemos como este primer ejercicio. Ahora bien, continuando con el proceso, vamos a mirar que en este yo tengo aquí una serie de rotaciones. Entonces tengo acá, por ejemplo, el círculo interno, voy a presionar U, tengo aquí una serie de rotaciones y de movimientos de rotación que me van a generar una dinámica de velocidad. Entonces lo que estoy haciendo acá es haciendo un cambio en rotaciones hacia un lado y hacia el otro. Simplemente inserto keyframes generando una rotación en un sentido o en el otro y lo dupliqué para que aparte de eso tuviésemos escalas y opacidades para el crecimiento de este elemento. Como pueden ver que está acá, voy a apagar todos los otros para que los podamos ver con calma. Entonces tenemos esto, ya está rotando, rota en un eje, rota en el otro y genera que aparezca y desaparezca el escalamiento de este elemento. Entonces no hay más allá de trabajar con la escala, de hacerle crecimiento a esa escala. Como pueden ver acá está una posición cambiante constante. Pero aparte de eso, vamos a ver que voy a minimizar acá estos dos. En el círculo externo lo voy a activar. Lo tenemos acá, tenemos variables. ¿Qué variables tenemos? Uno, tenemos un desenfoque radial en ciertos momentos, que ese lo ubicamos acá por desenfocar y enfocar, un desenfoque radial.
Ese desenfoque radial lo que me está, digamos que llevando, aquí lo voy a volver a encender, ese desenfoque radial lo que me está generando es un barrido en ciertos momentos. Entonces, por ejemplo, acá cuando rota, le aplico aparte de eso un barrido de movimiento y activé el motion blur. Entonces, enfatiza el movimiento de rotación y tiene rotaciones en varios ejes al tiempo. Aparte de eso, lo escalé y lo cambié de tamaño para simular un enfoque en un momento determinado. A continuación, el círculo verde tiene una característica bien particular y es que se animó fue una máscara. Realmente el círculo está quieto, entonces lo que estaríamos haciendo en este básicamente es al círculo verde, por ejemplo a este, voy a colocarlo aquí en vista frontal, lo tenemos de esta manera, voy a hacer una máscara, entonces voy a hacer la máscara de este círculo, voy a hacerla de esta manera. Entonces tengo la máscara de este componente, vamos a rotar la máscara, es decir, yo voy a utilizar la máscara para hacer una rotación, ya van a ver cuál es el objetivo, hacer la rotación de la máscara. Aquí la voy a tomar de esta manera, antes de hacerla, voy a cogerla de esta manera, con Shift, y ahora sí la voy a rotar a 45 grados. ¿Cuál es el objetivo? Rotarla a 45 grados y tenerla de esta manera. Es muy importante tomar en cuenta que estos nodos que tengo por acá arriba, este y este, van a ser determinantes en la construcción del eje. Aquí tenemos es la máscara de este lado, entonces la vamos a ver de esta manera. ¿Qué es lo que voy a hacer con esto? Voy a ubicar este punto muy en la parte inferior y este punto hacia el centro. Pero me voy a acercar lo suficiente. Como pueden ver acá tenemos estos nodos, sería bueno que estuviesen bien centrados. Entonces vamos a mover esto a este punto, esto a este punto y esto es lo más cercano posible. Aquí vamos a activar en máscaras el trazado de la máscara. Yo determino dónde quiero que se amplíe y puedo jugar con estos nodos, es decir, yo puedo hacer que tenga una apertura en un momento determinado para que simule que se está empezando a abrir el nodo. Yo puedo jugar con esto, tirarlo de una manera más abierta rápidamente, entonces tengo esto mientras en este punto este subes un poco y juego con la disposición de estos nodos al conformar el movimiento. Entonces esto lo que hace es que permite jugar de la misma manera que lo tenemos acá visualmente. Entonces tenemos eso con los dos círculos como tal. Ya en los círculos externos rojos, en este, vamos a encontrar que la rotación tiene una cosa que se llama una expresión. Esta expresión es un random que va entre menos 15 grados y 15 grados. Es decir que lo que hacemos para crear una expresión, supongamos que vamos a trabajar esto acá en el círculo externo, presiono la tecla R de rotación, la rotación en Z, que es el eje que nos interesa, voy a darle a esto, editar expresión y voy a escribir random, que es aleatorio, ahora, y voy a dar el rango de movimiento entre menos 15 que es el mínimo, coma 15 que es el máximo. Y lo que va a hacer esto es que automáticamente él va a hacer un movimiento randómico de esos dos extremos. Esta misma expresión, si yo quiero, pues puedo copiarla, voy a coger todo esto, copiarlo y aplicárselo en rotación a los tres elementos. En este caso, por ejemplo, vamos a poner primero este, editar expresión, se lo pegamos, luego en este, editar expresión, lo pegamos, puedo ampliarle o reducirle lo que yo necesite para cada uno. Le puedo decir a este, por ejemplo, que en vez de que sean 15 y 15, quiero que sean 45 y 45, por ejemplo, no tienen que ser exactamente simétricos, solamente es para tener movimiento. Entonces yo puedo tener aquí valores diferenciales y obviamente genera una sensación muchísimo más automatizada.
cosa que pues nos interesa en términos prácticos. Y ahí tenemos el ejercicio que estamos viendo dentro de este componente. Entonces vamos a activar el resto. Y finalmente, para que tenga una sensación de movimiento un poco aleatorio hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, vamos a trabajar una expresión que se llama wiggle. Pero para no hacerlo en todos, vamos a crear un objeto nulo. Entonces lo que yo hago, aquí vamos a hacerlo por ejemplo acá en este caso, capa, nuevo, objeto null. Y todos, selecciono todos y les digo que me vinculen a este. Entonces todos quedan pegados al objeto nulo. En el objeto nulo voy a presionar la tecla P de posición, selecciono este, botón derecho, editar expresión, y voy a colocar una opción que se llama wiggle, y el wiggle tiene dos variables, uno es la frecuencia de veces por segundo y el otro es la magnitud en términos de píxeles. Así yo le digo que por ejemplo tenga 3 movimientos aleatorios, tipo cámara testigo, lo vamos a hacer en un rango de 25 píxeles en cualquiera de los ejes. Lo que va a suceder es que va a coger todo el elemento y se va a mover de manera aleatoria y randómica. Eso va a hacer que no tenga que estarlos animando y sea una sensación muchísimo más, digamos que nerviosa que lo que estaba dándose hasta el momento en términos de un movimiento que tocaría hacerlo manualmente. Entonces ahí tenemos una combinación de expresiones para generar este movimiento como tal. Ahora, lo que se hizo con estos otros dos elementos simplemente es algo muy similar a lo que hicimos en este. Básicamente tenemos esta imagen, que es una imagen de un elemento de programación. Lo que vamos a hacer aquí con este, por ejemplo, es, aquí tenemos que está en modo, digamos que normal, pero se le aplicó un efecto de croma lineal al color de fondo y un efecto de resplandor. Entonces digamos que esto es relativamente sencillo. Lo que haríamos es básicamente dentro de esta interfaz vamos a coger esta imagen y la ponemos acá. Aquí la tenemos. La vamos a convertir en una precomposición. Vamos a decir que se llame programa. La tenemos acá. Voy a colocarle aquí en obsoleto la opción de croma lineal y le digo que seleccione este tono. Entonces voy a aumentar la tolerancia y el estrechamiento. Aquí vamos a dejar aquí de esta manera. Cuando yo le digo a esto que tenga el estrechamiento del borde, yo puedo ampliar o reducir esto para aumentar ciertos niveles con respecto a la imagen, o si yo quiero que tenga algún tipo de calado en el borde para que tenga otro tipo de contraste, también lo puedo hacer, pero normalmente lo vamos a dejar en 0 y también puedo colocarle en este caso en estilizar, todo va a tener aquí resplandor, lo mismo lo hicimos con el HUD, es decir, yo aquí al HUD le puedo colocar resplandor a este elemento y ven que puedo aumentar el radio y puedo jugar con algunas variables frente a esto. Aparte de eso, también le puedo dar a esto diferentes tipos de modos de fusión. Si yo quiero, por ejemplo, una luz más intensa o si quiero, por ejemplo, que sea añadir. Entonces tiene como otro tipo de variables que va permitiendo esto y a la vez con transparencia puedo bajar un poco la transparencia para que tenga cierto grado de integración con el fondo. Adicional, entonces yo tengo este elemento, me voy a entrar dentro de esta precomposición y lo que voy a hacer es simplemente hacer que entre a escena. Pues lo tengo acá en este punto, presiono P de posición, que tengo acá en este caso, entonces voy a hacer que entre a escena hasta cierta parte, por ejemplo hasta aquí, lo voy a dejar quieto, replico el fotograma, aumento el nivel de tamaño, replico el fotograma y dejo que ingrese hasta este punto, por ejemplo. Entonces, claro, cuando lo tenemos aquí, ya tenemos esto posicionado y va a permitir hacer el ingreso. Entonces, yo puedo también jugar con esto un poco y ponerlo, escalarlo, donde yo lo necesite y que tenga parte de los elementos que yo requiero.
Lo mismo estaríamos haciendo con el mapa, básicamente es una imagen que la estamos posicionando. Que sería, en este caso, aquí en precomposiciones tendríamos los elementos. Tengo esta regla, voy a importar, por ejemplo, este mapa. Este mapa es un PNG, simplemente lo voy a traer para acá, lo voy a escalar, lo puse en esta situación acá simplemente, le puedo dar a esto algún tipo de construcción visual, quiero dejarlo de esta manera y le puedo aplicar aquí en distorsionar un efecto de desplazamiento turbulento que me va a permitir que yo pueda jugar con esto en cierta parte y que le aumente la complejidad o el desfase que tenga esto en términos como del movimiento que puedo tener con el objeto. ¿Con qué objetivo? Hacer que la transición pase, es decir, si nosotros tenemos esto acá, lo ponemos aquí, digamos que nivel, tamaño, complejidad, evolución. Yo puedo hacer que esto también evolucione, lo podemos poner acá, presiono aquí la tecla U, me muevo y lo que voy a hacer es que esto venga a cero, que esto venga a cero y que esto venga a cero. Lo mismo acá, entonces ya tendríamos nuevamente el objeto ubicado como es y lo que estoy haciendo es que aparece y yo puedo colocarle aparte de esto con transparencia, puedo hacer que aquí esté al 100% y acá un poco retirado al 0%. Eso nos va a dar el efecto de que va apareciendo mientras se va componiendo. Y por último, para el elemento que lo rodea, entonces tenemos en capa nuevo una capa de formas. Vengo acá, voy a crear un rectángulo redondeado, o lo puedo traer de Illustrator, le doy el grosor, el trazo que yo quiera, y le estamos dando simplemente un efecto, en este caso, estilizar, resplandor, de resplandor como tal. Y tendríamos esa interfaz, lo que nos lleva a este concepto técnico que tenemos acá y ya el elemento jugado en términos prácticos. Aquí tenemos una capa que es simplemente un desplazamiento por máscara. Lo que estamos haciendo en este caso, perdón, aquí voy a entrar, es en HUD. Aquí esta capa que es esta línea, van a ver que tengo una máscara y la máscara tiene el trazado de la máscara activo. Entonces, la máscara es la que se está moviendo para que aparezca, va avanzando hasta posicionarse todos los nodos en este punto y luego se mantiene, aparece el texto y los nodos se mueven. Ahora, el texto, ¿cómo se hizo? Muy sencillo, es una capa de texto común y corriente, se le colocó un nombre con una tipografía y se le aplicó un efecto de animación, en este caso animar texto, que se le colocó desplazamiento de caracteres. Ese efecto, ¿qué es lo que hace? Aquí vamos a ver, por ejemplo, en U, el desplazamiento de caracteres hace que yo tenga un valor, en este caso lo moví a 100, que lo que hace, coge cada letra y va a hacer que avance de 100 valores de letras, es decir, da A y llegamos hasta la Z, entonces digamos que sería mover 100 veces, entonces puede pasar varias veces por encima de la misma A, hasta que al punto 0 llega y se deja la palabra que teníamos ubicada y simplemente lo corté dentro del espacio en el cual está. Entonces viene este ejercicio y desaparece y ya tenemos nuestra interfaz completa con todas las variables que esto implica y los elementos que estaríamos planificando acá internamente. Es importante el ejercicio como tal para poder construir lo que finalmente sería el proyecto propiamente, el resultado final, es el que tenemos acá. Lo voy a poner en loop y podemos ver la implementación de todos los elementos. Ya puedo jugar con los tiempos, jugar un poco más con las características y como ven pues hay elementos que se pueden utilizar de una manera más práctica.